Llegamos al Santuario de la Naturaleza Capilla de Mármol, monumento nacional de Chile que hoy nos recibe y regala toda su simpleza. La naturaleza, sin complicarse, se muestra tal cual es y nos enseña una vez más que solo siendo uno mismo ya estamos creando. Muy buena familia, ¿cómo están? Estamos amaneciendo en Los Antiguos, son las 9:18 de la mañana, están cayendo algunas chispitas, está queriendo llover y ya no me gusta nada empezar el día tan positivo. Pero bueno, ya estamos acá, pronto a cruzar a la carretera austral. Recorrimos toda la ruta 40, pasando por Gregores, por Bajo Caracoles, y ahora estamos acá, en Los Antiguos. Pero voy a retroceder un poquito porque tengo que conseguir dólares o chilenos en su defecto. Y acá en Los Antiguos no hay nada. Hay alguno que te vende chilenos, pero te lo vende re mal. Lo mejor siempre es comprar dólares. Así que bueno, vamos a probar suerte allá en Perito Moreno, a ver si conseguimos algo. Por suerte no es muy lejos, son unos 50 kilómetros. Estamos casi a media horita. Y de paso nos alejamos un poco de la cordillera y de la lluvia, ¿no? Miren qué lindo que están acá los álamos, todos amarillos con el otoño. Hay una hilerita acá hermosa. Y la misión de hoy es cruzar a Chile, lograr llegar lo más cerca a Catedrales de Mármol, que es un lugar, paraíso patagónico chileno, que vamos a estar conociendo mañana, creador mediante, ¿no? Todo ese lago que estamos viendo ahí a la izquierda, familia, es todo el lago Buenos Aires, uno de los más grandes de acá de la Patagonia y te diría también de Latinoamérica, que compartimos con Chile. Y la verdad, el clima es para nada alentador, ¿eh? No me fijé cómo iba a estar el clima porque ya es hora de seguir viaje y el frío, la nieve y todo me están empujando a seguir. Pero creo que no elegí el mejor día para seguir, ¿no? Así que bueno, me voy a concentrar y nos vemos en Perito Moreno. Llegamos a Perito Moreno, familia, y miren, sigue lloviendo. Ahí está el banco, así que voy a aprovechar y averiguar si están vendiendo dólares hoy, a cuánto está. Así como entré, salí. No venden acá. O sea, tenés que ser cliente del banco y bueno, un montón de cosas. Pero me dieron la data de 2 lugares donde puedo conseguir. Acá un hotel allá al fondo y si no, una galería por allá. Así que como estoy mirando por allá, primero me parece voy a ir al hotel. Pero está, me parece que más cerrado, ¿no? Tiene pinta de estar recontra cerrado esto. Sí. Cerrado. Che, se está complicando, ¿eh? No sé de qué me voy a disfrazar si no consigo acá, la verdad. Vamos a ver si la galería está abierta. Y en esa galería consigo. Por favor, toquemos madera, toquemos todo. La Galería Alto Moreno, lunes a viernes, de 10 a 12:30. Ya son 10:30. Qué hijos de su madre. Busca por día. Ahí frente a la municipalidad hay un abuelito que también por día te puede, ahí tiene su hospedaje. Ah, buenísimo. Estoy más que nada buscando, porque me dijeron que acá cambian por dólares y chilenos. ¿Dónde? Dios, miré. Sí, ¿sabes? Yo caminaba un día derecho, ahí decía un cartel, cambios chilenos, decía. No me acuerdo ahorita en cuál exactamente, pero yo a veces paso a la municipalidad. En toda la esquina, pero la puerta es medio que la mitad con vidrio, ahí decía. Ah, bueno, dale, genial, mil gracias. Está cerrado esto, ¿no? Sí, supuestamente ya debería estar abierto. Es pasa que quería dejar mi cartelito me ofrecía para levantar ojo, para limpiar, digo a la señora del frente, los medios estaba cerrado. Como tenés gente que no abre el local en los horarios que tiene que abrirlo, porque ya son las 10:30 casi, tenés gente como esta señora que sale a buscar laburo para levantar hojas con un día de lluvia. Qué loco, ¿no? Mismo pueblo, distintas realidades. Reflexiones del día. Una divina la señora, dándonos todas las indicaciones. La verdad que no le entendí mucho. Lo único que entendí es que en la municipalidad tengo que estar atento. Todavía es muy temprano, la lluvia y todo me tiene medio... Tenemos que conseguir, no puede ser que no haya un lugar acá, Dios mío. Me parece que me voy a volver a Los Antiguos, no sin antes tomarme un buen café. Me lo merezco después de haberme mojado tanto. O voy a pagar con débito o tarjeta de crédito. Ya fue, no sé, porque no se consigue por ningún lado acá. ¿Te puedo pedir un café con leche? Para tomar acá.
Ya recuperamos energía, sigamos. Nos encontramos ahí con un seguidor que está cargando. Y a seguir nomás. Un buen paseíto mañanero de 50 kilómetros metimos, porque la verdad que vinimos a tomar café nomás. Qué locura, Dios mío, que no se consiga en ningún lado. Por suerte ahora paró de llover un poco. Es la ley de Murphy, ¿eh? Uno se pone el traje de lluvia y para. Tenemos más o menos unas 4 horitas de viaje por delante. Son las 11:11 de la mañana. A meterle, que no es ni mucho, pero tampoco poco. Volvimos a los antiguos, pero antes de seguir para la frontera tengo que hacer una parada especial. Porque el otro día me tomé un café y me quedé editando en un restaurante que también es como un multirrubro, y los dueños iban a cerrar y le dije, por favor, no me dejás quedarme. Y bueno, me dejaron encerrado. Supuestamente volvían a abrir a las 6:30. Yo me tenía que ir tipo 7, entonces dije, no pasa nada, después cuando volvés estoy. Igual por suerte había una salida de emergencia donde podía salir, ¿no? Y ya eran como las 7:15, estaba lloviendo, Pascuas, domingo, no había nadie. Claramente no aparecieron y yo me fui. Y me quedé debiéndoles el café. Así que nada, voy a parar y antes de seguir, les voy a pagar el café. ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Vine a pagarte el café, que no te... Ahora sí, misión cumplida. Podemos seguir a la frontera. No me voy como un deudor. Ahí está el inicio de la ruta 41 que la hicimos hace unas semanas atrás. Después de ver este video, si no vieron ese video tienen que ir a verlo, porque es una locura la ruta esa. Ya están todas las cumbres nevadas, así que las noches ya están empezando a ser un poquito frescas. Y ahí esa construcción que están viendo ya es la frontera. O sea, habremos hecho 3 cuadras. Está muy cerquita del pueblo. Vamos a ver de hacer todo el papelerío sin olvidarnos ningún papel, que de eso ya tenemos experiencia. Paso internacional Río Heinimeni. Un pasito menos, no hubo nadie ahí que me detenga, así que supongo que hay que seguir. Bienvenidos a Chile, familia, nuevamente a la comuna de Chile Chico. Acá está el río Heinimeni, el que va bordeando gran parte de la ruta 41. Hermoso está, ¿eh? Y así, después de hacer menos de 2 kilómetros más o menos, llegamos acá a la aduana chilena. Están muy cerquita una de la otra, ¿eh? Es cruzar el río nada más. Por suerte no hay nadie. Hoy es martes. Muchas gracias. Bueno, ahora gracias a que viajo con HolaFly voy a poder usar Google Maps. Ahora vamos a Puerto Tranquilo. Vamos a ir todo por la 265, bordeando todo el lago Buenos Aires, que acá es General Carrera en Chile. Y cuando lleguemos al Dana y llegamos a la famosa Ruta 7, que es la carretera austral ya. Y ahí empezamos a subir a la derecha. Y acá vamos a hacer noche, en Puerto Tranquilo. Bienvenidos a Chile Chico, familia. Una maravilla de la Patagonia, dice. Y sí, acá es un lugar bastante turístico, Chile Chico. Al igual que los antiguos. Miren, justo agarramos a los chicos que salen del horario del colegio. Vamos a dejarlo pasar. Acá está el colegio en cuestión. Bicentenario LRP. Wow, miren allá. Está increíble esa vista. Hay todo como un caminito amarillo que va como a un mirador, supongo. Y tienen toda la roca ahí, toda veteada, iluminada por el sol. Muy lindo el pueblito de Chile Chico, me gusta. Sencillo, tranquilo. Dudo que haya muchos habitantes. Debe haber como 15.000 habitantes más o menos acá. Este es el Cerro La Greda, Plaza del Viento. Arriba hay como una placita. Con casi 5.000 habitantes, la ciudad de Chile Chico vive de la agricultura, minería, ganadería y turismo. Y creo entender por qué lo llaman el Cerro La Greda. Miren cómo es. Es como si fuera literal toda una greda. Igual esto me parece que es como una construcción que le hicieron con tubos para que drene el agua en la tierra y no se generen desmoronamientos. Más temprano que tarde empezó el ripio.
Claro, por eso tantas horas. Puerto Guadal, 75 kilómetros. Unas formaciones muy exóticas tiene la roca acá. Allá arriba hay unos colores medio violetas y ahí hay un pedrolón. Miren lo que es eso. Eso que sobresale como un sombrerito, no sé. Y atrás de todo eso están las nubes. Y más arriba, todo eso blanco que se ve no son nubes, son montañas nevadas gigantes. Bajadita, bajadón, con rocas y serruchos. Tenemos acá el sombrero que habíamos visto antes al ladito. Y toda una vista allá abajo. Miren por dónde va la ruta. No. Locura, miren este cacho de roca acá. No. Wow, todavía no entramos al Austral y ya me estoy sorprendiendo con la 256, Wow, miren, lo tenemos acá al ladito, al sombrerito. Y allá el lago General Carrera. Wow, ¿qué serán todas estas bolsas blancas al costado del camino, no? Miren, están todas al costado del camino. ¿Qué tendrán adentro? No sé, pero es como que marcan todo el caminito. Ah, ya sé qué es. Me parece que es sal. Una breve parada para disfrutar lo imponente de las montañas y seguimos, que todavía queda mucho ripio. Miren, acá están los trabajadores que esparcen la sal en el camino, me parece, Qué grande. Miren lo que es esto. El color que tiene eso ahí. Como un verde medio marino. ¿Será una mina por allá? No sé, hay todo un camino que va subiendo por ahí. Y se ve la montaña como comida. Y allá hay como 3 molinos grandes. Sí, se trata de la mina Bayo, propiedad de Andean Silver, que explota oro y plata. Miren lo que es esto. El lago General Carrera. Tremendo. La cantidad de caminos que van por ahí que bajan, Bajada peligrosa. A ver, ¿qué tanto? A ver. Bajada peligrosa. Peligrosa, pero con una vista asombrosa. Wow, miren ahí están las montañas que yo les decía. Están todas nevadas ahí enfrente. Bueno, la bajada no era tan peligrosa, Era más cáscara, porque el ripio está divino. Igual si venís muy rápido, te fuiste, chao. Creo que era más peligrosa la curva que la bajada. Pero miren lo que... O sea, bajar con esta vista da mucho gusto bajar así, Wow. Cómo me estás encantando, Chile. Miren lo que es esto. Y todavía no estamos en la Austral, No apto para gente con vértigo, dicen, ¿no? Mirá por dónde va el camino. Miren, el camino va todo por ahí enfrente, en esa roca. Da toda una curva. Miren cómo está todo ahí el acarreo. Unos desmoronamientos debe haber acá. Terribles. Hasta ahora la parte favorita del camino es esta. Claro, acá hace una curva y va, miren todo ahí al borde, No te caigas ahí porque te van a buscar hechos pedacitos ahí abajo, Qué lindo, Dios. Miren. Tremendo. Acá corre viento, se siente el vientito. Pero miren la inmensidad del lago con la montaña ahí que parece una pared imponente. Hace mucho que no estaba en un precipicio. Extrañaba esta sensación. Y acá la roca. Miren, acá se cayó un pedrolón. Vamos a pasar rápido por acá. Siempre en estas partes del camino mejor pasarlas rápido. Y reducimos el tiempo que estamos expuestos al peligro. Zona de curvas y pendientes. Me encanta. Me encanta esas horas. Dame más de esas zonas. Miren lo que... No. Qué bonito. Wow. Encima ven que está todo nublado. Por donde miren está nublado, pero está el solcito, que juega psicológicamente un montón. Qué lindo caminito,
Acá estamos subiendo entre las rocas, literal. O sea, en medio entre dos paredes de tierra, con la vegetación ahí arriba. Qué increíble este camino, ¿eh? No me deja de sorprender, está 2.56. Hay que pasar rápido porque somos el punto más bajo de todo este pedazo de montaña. Miren, acá le ponen las redes para contener, pues es un punto crítico. Bueno, igual te digo que todo es un punto crítico acá. Miren, acá hay más derrumbes. Vamos a pasar rapidín, rápido. Bueno, la gente acá también, muchos accidentes. Miren acá las crucecitas. Venís medio rápido o tomado acá y me fuiste al lago sin escala. Miren acá han puesto paredones y las rocas se lo han llevado a la red con paredones, con todo, ¿eh? ¡Ah, qué locura! Bueno, me parece que ya pasamos bastante la peor zona. Así que estamos más seguros ahora. En el medio se arma esa arenilla. Hay que tener cuidado de no irse para ahí porque se te va la rueda, ¿eh? Es muy resbalosa esa arenilla. ¡Wow! Miren cómo baja el agua ahí. ¡Uy! Acá también baja la pendiente muy rápido. Un sueño de camino. Con 978 kilómetros cuadrados, una longitud de más de 200 kilómetros y una profundidad máxima de 840 metros, el lago General Carrera es el segundo más grande de Sudamérica. Su nombre original en tehuelche era Chelenco, que significa lago de las tempestades. Cómo se está poniendo todo verde, ¿no? De repente hay rosa mosqueta acá al costado del camino y los árboles acá están, rojo es eso, ¿eh? A pleno está el otoño acá. Los gansitos, ¿qué les pasa, guacho? Acá tenemos al caballito, qué lindo caballo, ¿eh? Oh, qué lindo serruchito también. No, miren el color del lago allá. ¿Ven? El color ese medio turquesa en el medio, eso es porque le está dando el sol ahí. Y en los otros lugares no. Tremendo. Qué color increíble, ¿eh? Parece mentira, pero parece como fosforescente, brilla un montón. Ah, qué lindo, ¿eh? Me encanta este bosquecito. Llegamos a Puerto Guadal, familia. Todas esas casitas que están viendo ahí, que están justo al lado de como esta bahía, todas esas casitas son Puerto Guadal. Ya después de este pueblo agarraríamos la carretera austral. Y llegamos a la carretera austral, familia. Miren lo que es. Todo por ahí viene la carretera austral. Para allá se va al sur y para allá al norte. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ver esto! Carretera austral. Bienvenidos a la carretera austral, familia. Puerto Tranquilo, 50 kilómetros. Hacia ahí vamos. Llegamos a Puerto Tranquilo, donde nos recibe Rosa con el fuego prendido. Esta pequeña aldea en la región de Aysén se encuentra frente a una bahía, desde donde salen las embarcaciones hacia una de las maravillas chilenas, más conocidas como las catedrales y capillas de mármol. Atractivo que trae trabajo a la localidad y fomenta el turismo en la zona. Buen día familia, son las 8:51 de la mañana, me estoy yendo acá del hospedaje de Rosa, que me recibió ayer una genia ahí con el fueguito prendido, porque hacía un frío, es tremendo. Hoy nos levantamos con unos 4 grados más o menos, como para que se den una idea, y me parece que vamos a tener un muy lindo día. El cielo está celeste, hay algunas nubes por ahí, pero tiene buena pinta, el viento está tranquilo, así que ideal para poder visitar las famosas catedrales de mármol, uno de los paraísos patagónicos chilenos que tiene este país. Y ahora voy a estar yendo al lugar donde trabaja Rosa,
que es una cafetería acá en la terminal, como para tomar ahí un cafecito o algo calentito. Lo que me sorprende es lo barato que está todo acá. Miren lo que es eso. 4.000 pesos un pancho. Acá le dicen completo. Acá si pagás con débito tenés que pagar un 30% más. O sea, de esos 5.000 o 4.000, un 30%, que serían unos, no sé, 1.000 y pico en el caso de 4.000. Así todo, con ese recargo te termina saliendo más barato que en Argentina. Una locura. Acá estoy en la misma bahía donde salen todas las excursiones, familia, como para las catedrales de mármol. Todo eso que están viendo de atrás es el lago General Carrera, que es el mismo lago que en Argentina se llama Lago Buenos Aires. Todo ahí atrás es donde están los distintos puestos que te llevan a las catedrales de mármol. Muchos van en bote, otros van en kayak. Gracias, Mati. Ya tengo todo para la excursión. Chaleco, siempre la seguridad, y capa por el agua. Y acá estoy con mi anfitrión, Matías, un grande. Hola. ¿Desde hace cuánto que estás acá, Mati? No, yo soy de aquí de Tranquilo, y en el tema de Capilla Mármol ya 10 años más o menos. ¡Wow! Tremendo. O sea, nací y criado acá. Nací y criado acá. ¿Y cómo es nacer acá y vivir el día a día, digamos? Todo bien. ¿Lindo? Tranquilo. Aquí ¿Ha crecido mucho o siempre fue así bien chiquito? Ahora ha llegado harta gente a vivir, a trabajar, sobre todo por el mismo tema del turismo. Con el General Carrera un poco tempestuoso, nos agarramos bien para no salir volando en cada ola. Antes no existía la carretera austral y las personas se trasladaban en estos barcos. La embarcación más grande, Don Cote, sirvió también para la minería Eisen en Puerto Sánchez, todas hechas en madera de ciprés para poder aguantar en el agua hasta 200 años. Familia, todos estos huequitos que se ven ahí en la roca son alvéolos de disolución, se llaman, y es un efecto que genera el agua en la roca, efecto químico que la va desgastando. Pero en realidad todo esto es mármol y es el segundo material más duro después del diamante. No sé si ven ahí, familia, es un nido de caiquén, un ave de acá de la zona. Seguimos recorriendo acá las catedrales de mármol. Estoy con Jairo, nuestro guía de confianza. Dale. Y me comentas acá del lago General Carrera, ¿cuántas profundidades que tiene? 620 metros aproximadamente, el segundo lago más grande de Sudamérica, el lago más grande de Chile que estamos navegando, tiene 970 aproximadamente el territorio chileno. En Chile posee un 60% del lago y el otro un 40% de Argentina. Y el agua es 85% pureza, por ende se puede tomar, se puede beber. Vamos a estar probando acá el agua, que me dijo acá mi amigo Jairo que es potable. A ver qué sabor tiene. Increíble el sabor que tiene este lago, el agua impecable, ¿eh? Se nota su pureza. Estamos pasando por un lugar que tenemos un techo arriba nuestro de roca. ¡Fua! Miren lo que es, una locura, gente. Desde acá hicieron en Red Bull escaladores y salieron desde ahí adentro donde estuvimos nosotros y escalaron todo esto hasta allá arriba. Y desde acá arriba se tiraban, saltando desde ahí arriba acá al agua. Acá tenemos más o menos unos 400 metros de profundidad. Todo este color negro que estamos viendo acá en la roca es debido a la vegetación, por el manganeso. Todas estas rocas están compuestas por carbonato de calcio, cuarzo, manganeso y piedra caliza, que nos dan señal de que toda esta zona era un mar bajo. Acá nos encontramos en el interior de las cadenas de mármol de Río Puerto Tranquilo, de 35 metros de longitud, es la más larga. Y me contaban acá, los que saben, que hay un montón de goteras por acá cerca. Cuando vengan, no las toquen, porque si las tocan se corta la estalactita y no va creciendo. Mismo antes se podía bajar a esta zona, pero como ahora es santuario de la naturaleza desde 1994 ya no se puede bajar. Esto es intocable para justamente preservar esta belleza. Allá enfrente, no sé si se ve, hay como un hilito, un caminito. Ese es el camino que va a Chile Chico, por donde íbamos ayer con la moto. Tremendo donde estamos, ¿eh? Después allá arriba hay unas cavernas de mármol. Esas se llaman cavernas porque están fuera del agua. Y eso significa que el nivel del lago hace
miles y miles de millones de años atrás, era mucho más alto. Estaba por allá arriba el nivel del lago y por eso generó esas formaciones, ¿no? Por la erosión del agua en esa parte de la roca. Este lago nos regala un sinfín de espacios naturales que desde la moto en la ruta no imaginamos, y cuando nos sumergimos en él nos sorprende con estas formaciones rocosas de miles y millones de años. Acá es donde el agua empieza a jugar y a hacer formas en la roca. No sé si ven ahí la figura de una tortuga. Esa que está ahí abajito parece como una tortuga. Miren, y acá está la figura de la cabeza del perro. Tremendo, ¿eh? Cómo el agua va moldeando ahí la roca. Acá estamos en el túnel de mármol o el túnel de los deseos. Acá la gente pide deseos y quién sabe, a algunos se les cumplen, a otros no. Nosotros vamos a pedir los nuestros. Ustedes piden el suyo, lo pueden dejar en los comentarios. Y tenemos acá todo esto mármol rosado y también mármol blanco. Es bien puro acá en esta zona. Llegamos al Santuario de la Naturaleza Capilla de Mármol, monumento nacional de Chile que hoy nos recibe y regala toda su simpleza. La naturaleza, sin complicarse, se muestra tal cual es y nos enseña una vez más que solo siendo uno mismo ya estamos creando. Nos vemos en las buenas rutas.